Miren, para reforzar y revisar el concepto de objeto y de programación orientada a objeto, voy a plantearles un viejo problema con una nueva solución. Veamos ese problema. Quiero sumar fracciones y encontrar cuál es la mayor. Por lo tanto, es un programa que va a pedir que se ingrese el numerador y denominador de la primera fracción, numerador y denominador de la segunda fracción, y va a escribir como resultado la suma de esas dos fracciones y cuál de las dos fracciones es la mayor. De hecho, cuando ustedes miran eso, dirán, con justa razón, bueno, pero esto se podía haber resuelto en la primera sesión, en la primera clase del curso. Efectivamente. Lo que pasa es que hoy día lo vamos a resolver con estos nuevos conceptos. Lo único que habría que saber, ¿no es cierto?, del algoritmo para sumar fracciones, que supongo que a esta altura ya no es necesario recordarlo, y la forma de comparar. Porque si yo quiero comparar dos fracciones, la primera numerador A, denominador B, y la segunda C y D, entonces una manera es convertirlas a reales y comparar los resultados reales, o lo otro es comparar los productos cruzados, numerador de la primera multiplicado por el denominador de la segunda, etc. Entonces, efectivamente, este problema admite la solución tradicional sin usar nada especial, ¿no? Leer los dos valores, asegurarse que el denominador no sea cero, quizás lo único nuevo que hay para un programa que se podría haber escrito en la primera sesión, lo mismo con la segunda fracción, y después, ¿no es cierto?, habría que sí elaborar un poquito la manera de mostrar el resultado, porque, como ustedes se fijaron, lo que queríamos era que se escribiera suma igual y al lado el numerador, un slash y el denominador, todo eso pegado, junto. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es concatenar strings. El string suma igual con el resultado del numerador convertido a string, porque el resultado del numerador es un número entero, hay que convertirlo a string para poder concatenar con string, concatenar con un slash y concatenar con el denominador. Y vamos a usar esta forma de comparar fracciones, multiplicar el numerador con el denominador de la segunda, etc. Y ahí entonces puedo determinar cuál es la mayor fracción y también ahí tengo que convertir numerador y denominador a string para poder concatenarlos y poner el resultado de una manera legible. Así que esa es una solución que, insisto, se podría haber planteado en la primera o segunda clase del curso, hace mucho tiempo. Entonces, más adelante, aprendimos a que en realidad podríamos hacer un módulo con las funciones típicas para manipular fracciones, de manera de no tener que repetirlas cada vez que tuviéramos que hacer programas con fracciones. Y entonces, allí lo que usaríamos es un módulo, importaríamos todas las funciones del módulo, from fracción importa asterisco, ahí van a quedar todas visibles, y por tanto vamos a construir fracciones, ya no números enteros. Vamos a construir las fracciones F1 y pasando como parámetros, ¿no es cierto?, los numeradores A y B en el primer caso y C y D en el segundo caso. Y una vez que tenemos listas las fracciones, F1 y F2, entonces podríamos calcular la suma, pero ya no poniendo el detalle, sino llamando a la función suma que está dentro del módulo fracción. Y por tanto, no tenemos que detallar el algoritmo. Y lo mismo acá, para convertir la fracción f, porque guardé el resultado de sumar f1 y f2 en f. Entonces, para convertir f a string, llamamos a una función que la convierta, para no poner todo el detalle. Y así además nos sirve en el futuro. Y lo mismo en la comparación. Ya no tengo que hacer esos productos cruzados, podría tener específicamente una función dentro del módulo fracción, una función comparar, que me devuelva un valor 0, menor que 0, mayor que 0, según la convención que usamos en su momento, ¿se acuerdan? Y ahí entonces decidir si F1 es la mayor fracción o F2 es la mayor fracción. Bueno, pero por supuesto tendríamos que tener el módulo fracción guardado en un archivo, ¿no es cierto? Fracción.py. Y ahí estaría la estructura, fracción con numerador, denominador, y las funciones, suma, string, comparar. Y recuerden que en su momento, para poder asegurarnos que los parámetros eran del tipo apropiado, íbamos a tener una función que chequeaba si era una fracción correcta, la famosa función fracción. Bueno, así que esa fue una solución que dimos a este problema de las fracciones por ahí en la unidad 2 del curso, ¿no es cierto?, con estructura.
Entonces, veamos ahora, y esa era la idea de esta, y sobre todo en la primera página ahí que les repartí, que compararan. Este mismo problema lo podemos resolver ahora con métodos de la clase fracción. Y fíjense que va a haber alguna alteración de sintaxis, digamos, se va a escribir de una manera distinta. Bueno, no tanto arriba, ¿no es cierto? Cuando vamos a tener que crear dos fracciones, fracción con numerador y denominador, pero después la suma, fíjense, se va a hacer con otra notación, f1.suma f2. Es decir, voy a invocar al método suma para el objeto referenciado por f1 y le voy a pasar a f2 como parámetro. Y ese método suma, lo que es de esperar, me va a devolver una fracción por resultado y por tanto, más específicamente, la referencia a una fracción. Y por tanto yo la voy a guardar ahí en f, ¿no? Y voy a tener también, dentro de la clase fracción, un método llamado aString, que yo lo aplico a la fracción f para que me devuelva ahí el string que voy a mostrar en la pantalla. Y también podría tener perfectamente un método comparar dentro de la clase fracción. Recuerden, los que no vinieron a la clase pasada, que cambió la terminología. Se habla de métodos en lugar de funciones, ¿no es cierto? Y se habla de clases en lugar de tipo. Y se habla de objetos en lugar de variables. Así que aquí llamamos al método comparar, lo aplicamos al objeto f1 y le pasamos como parámetro el objeto f2. Así es que, por eso es lo bueno que quedó ahí en la misma página, para que vean la diferencia. En lo que cambió es esto. Aquí cambió en cómo invocamos al método suma, cómo invocamos al método comparar, cómo invocamos al método aString, pero se parece mucho. O sea que desde ese punto de vista uno podría ver esto de la programación orientada a objetos como un cambio notacional nomás, ¿eh? Pero es más que eso, es más que eso. Pero aquí elegí un ejemplo que podía ser fácilmente comparado con lo anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí estamos diciendo, fíjense, que son métodos de una clase y por tanto lo que vamos a necesitar es una clase, no un módulo. Y también la vamos a guardar en un archivo con el mismo nombre de la clase. Y a propósito, no sé si se fijaron, pero hay un pequeño detalle. Llamé con mayúscula el nombre de la clase. Aquí puse, cuando creaba objetos de la clase fracción, puse fracción con mayúscula. En cambio, en el caso de los módulos, lo ponía con minúscula. Es simplemente una convención. Es una convención en orientación a objetos que los nombres de las clases comienzan con mayúscula. Es una convención, no una obligación, ni una restricción. Entonces aquí vamos a tener nuestra clase fracción, esto lo aprendimos en la clase pasada, lo voy a revisar. Clase fracción, 2 puntos, y por tanto todo el contenido de la clase va a estar indentada, ¿no es cierto? Está dentro de la clase. Y ahí van a estar los métodos, aString, comparar, suma, y un método con un nombre muy curioso que era el método constructor, el _, init. Ya lo voy a revisar porque vale la pena darle una vuelta, ¿no? Porque es muy especial ese método constructor. Así es que esa es la diferencia. Y por supuesto, en el caso de fracciones, la representación es como muy intuitiva, muy directa, muy natural, ¿no es cierto? A uno siempre le han enseñado que una fracción son 2 enteros y en que el segundo entero, el que representa el denominador, tiene que ser distinto de 0. Así que eso aprendimos la clase pasada también, que se pone como comentario antes de la clase lo que se llaman los atributos, los datos, los campos, las componentes de un objeto de la clase fracción. Entonces las fracciones van a estar compuestas de un numerador, que es un entero, y un denominador, que es un entero. En la clase pasada, cuando vimos el ejemplo de la pila, el atributo era uno solo, era una lista, L. L era del tipo list. Bueno, después aprendimos que era la clase list. Bueno, y aquí entonces numerador es un int, denominador es un int. Y todos estos métodos van a hacer referencia después a esos atributos. Entonces, yo quise dejar en esta primera página, a golpe de vista, que vienen ahí las diferencias entre programas que usan módulos con programas que usan clases. Y además, la forma en que se denotan los módulos y las clases. Entonces, hoy día voy a revisar, para los que no vinieron lo van a aprender por primera vez, para los que vinieron lo van a reforzar, los métodos. Vamos a lo que está detrás, lo que está debajo, justo queda detrás ahí de la página que les repartí. Entonces, recuerden que siempre en una clase tiene que haber un método constructor.
Y ese método constructor, el que va, y se le llama así porque es el que construye los objetos de la clase, como una fábrica de objetos, una fábrica de objetos. Entonces, este método constructor tiene un nombre muy curioso, guión bajo, init, guión bajo. Y el método constructor es el que se invoca cuando uno crea objetos. Cuando yo dije f1 igual fracción 1,2, por ejemplo, entonces ahí se invoca el constructor. Esta es una peculiaridad, ¿se acuerdan? Porque uno está acostumbrado siempre a que las funciones se invocan con su nombre, pero en este caso no. El nombre es guión bajo init, y sin embargo va a ser invocado cuando yo digo fracción, cuando doy el nombre de la clase. Entonces, en este método es donde vamos a cumplir con la promesa que hicimos en la receta de diseño de la clase cuando dijimos que las fracciones iban a tener un numerador y un denominador. Fíjense que eso eran comentarios, así que no hay nada que le estamos diciendo todavía a Python. Por lo tanto, aquí en el método constructor es donde decimos que los objetos se van a construir con un numerador y un denominador. Y es más, se van a inicializar, ¿no es cierto?, con los valores que se ponen como argumentos en la llamada, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí una fracción, un medio, numerador 1, denominador 2. Ese 1 y 2 se van a recibir en los parámetros x e y del encabezamiento, de la cabecera del método. Y por tanto se van a asignar respectivamente a las componentes, a los atributos. Lo que sí, por supuesto, hay que asegurarse para que la fracción quede bien construida, que tanto x como y sean enteros y que además el denominador, el y, sea distinto de 0, para que no queden fracciones incorrectas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, este era el método clave. Este es el método que va a crear el objeto en la memoria del computador. Suponiendo que esta es la memoria del computador, por ejemplo, la pizarra acá. Entonces, se supone que por ahí en algún lugar va a quedar el objeto este que tiene numerador 1 y denominador 2. Este es el numerador, este es el denominador, ¿no? Entonces, eso hace el constructor. Crea un objeto con ese valor, ¿eh? Y después me dice dónde quedó el objeto. Y eso es lo que se llama la referencia, ¿eh? Referencia porque permite después referirse al objeto. Y este es el objeto. Recuerden que decíamos que la referencia es la ubicación, algo así como la dirección de dónde está el objeto. Y el objeto es el contenido, el valor. Contenido o valor, ¿no? Así que eso es lo que pasa cuando se construye un objeto, digamos. Cuando yo digo, por ejemplo, f1 igual fracción, voy a abreviar fracción por una f mayúscula para no escribir tanto, un medio. Entonces, este va a ser f1. Ahí en f1 va a quedar guardada la referencia al objeto. Pero yo podría, en ese mismo programa, ¿no es cierto?, tener la creación de otra fracción, la fracción f2 con 2/3. Y por tanto, allí f2 va a ser la referencia, la ubicación de dónde va a quedar este otro objeto que tiene numerador 2, denominador 3. Entonces, lo que quiero hacerles notar es lo siguiente, que este mismo constructor sirve para distintos objetos. Allí para el objeto f1, este sería el numerador de f1. Acá el denominador de f1. Y este es f2, el numerador y el denominador de f2. Entonces, en el constructor hay que referirse a ellos de una manera genérica. Y ahí aparecía el self. Self es el nombre genérico, el nombre general de la referencia al objeto que se está creando. Entonces, por eso, en el método, en vez de hablar de un f1 o un f2 específico, se habla de self. Self numerador. Porque cuando estoy creando este objeto, el self representa a f1. Pero cuando estoy creando este otro objeto, el self representa a f2. ¿No? Así que eso explicamos con algún detalle en la clase pasada, que self es el nombre de la referencia al objeto. Les comentaba también que self es un nombre convencional, no es obligatorio, no es obligatorio, le podría poner otro nombre, pero más vale seguir esa convención, porque toda la literatura de Python se refiere a la referencia con el nombre self. Entonces, si self es representa la dirección, este es self aquí, ¿no es cierto? Y este es self.num, este es el self, f1. Entonces, si la referencia al objeto self, las componentes del objeto serán self
los atributos serán self.numerador, self.denominador. Eso es lo que estoy comentando acá, ¿no es cierto? Self es la referencia a este objeto. Y ahí está el numerador, self.numerador, y acá está el denominador. Entonces, por supuesto, como este método es general, sirve para crear distintos objetos, como lo estamos mostrando allí, entonces tengo que referirme al objeto de una manera genérica. Y ese es self. Y eso es para referirme a las componentes. Bueno, entonces este método tenía varias cosas especiales, un método muy peculiar, ¿no? Porque tenía un nombre raro, guión bajo, init, guión bajo, no se invocaba con el nombre del método, se invoca con el nombre de la clase, fracción, y también había otra peculiaridad, que este método devuelve la referencia, tal como dice allá la receta de diseño, ¿no? Devuelve la referencia al objeto que se crea. Sin embargo, no tiene return. No está haciendo explícitamente, no está explícitamente devolviendo un resultado. Lo que pasa es que este método está hecho para eso. Está hecho para eso, para devolver la referencia al objeto. Por eso se llama constructor, por eso se le dice constructor. Así es que tiene todas esas particularidades el método constructor. Pero la idea es la que está acá, ¿no es cierto? Que me sirva para crear distintos objetos. Entonces, por eso me tengo que referir a ellos de una manera general. Self y self punto, los nombres de los atributos. Eso lo expliqué latamente el otro día y ahora con este otro ejemplo. La diferencia es que el otro día cuando creábamos una pila P, decíamos P igual pila. Entonces ahí la clase pila tenía su propio constructor, tenía su propio método guión bajo, init, guión bajo. Y ese método init lo que hacía, me creaba una lista, porque íbamos a guardar los valores de la pila en una lista. Pero también hacía lo mismo, me devolvía después la referencia a ese objeto. La referencia donde estaba la lista para mantener los valores de la pila. La misma idea, exactamente la misma idea. Salvo que aquí, en el caso de las fracciones van a tener dos atributos, numerador y denominador. En cambio, en el caso de la pila había un solo atributo, era una lista, L. L. Bueno, ese era el constructor. Una vez que los objetos están construidos, entonces se puede invocar a cualquiera de sus métodos. Por ejemplo, voy a partir por el más sencillo de explicar, el método aString. A ver, el método aString se va a usar como aparece ahí en el ejemplo. Uno va a decir, por ejemplo, f1.aString. Entonces, lo que me tiene que devolver es un string con el numerador y el denominador separados por un slash. Pero tiene que ser un string, como lo indica el contrato arriba, ¿no es cierto? No me recibe nada como parámetro. Fíjense, no hay ningún argumento ahí en la llamada de string. Por eso allá en el contrato no hay nada a la izquierda. Pero sí me devuelve un string. Así que esto tendrá que tener un return, como efectivamente ahí aparece, ¿no es cierto? Y el return va a tener allí la concatenación del numerador, como era un entero, lo va a tener que convertir a string para poder concatenarlo con un slash, y la concatenación con el denominador también convertido a string. Fíjense que en este caso no hay que hacer ninguna validación del... Nosotros estábamos acostumbrados siempre a hacer el control de validez de parámetros, ¿no es cierto? Pero este no tiene parámetros. No tiene parámetros. Fíjense cuando se llama, no le paso nada, no le paso ningún argumento. Ustedes dirán self. No, self está siempre implícito, ¿no? Está siempre implícito. En el sentido de que cuando yo digo f1.aString, bueno, self representa f1. Yo no puedo llamar a string con, no sé, con objetos de otra clase, por ejemplo. Así es que ya esto se va a invocar solo para objetos de la clase fracción. Así que no tengo nada que chequear. En cambio, por ejemplo, en este otro método, el método comparar, aquí sí tengo que hacer una verificación, porque recuerden que el método comparar sí recibe un parámetro. Fíjense en la llamada ahí en la receta de diseño. Yo a comparar lo voy a llamar así, f1.comparar paréntesis f2. O sea, va a ir ese argumento f2, se va a recibir en el parámetro x. Y por tanto, yo me tengo que asegurar que ese parámetro x sea también de la clase fracción. Y ojo, cómo se chequea que un parámetro sea un objeto de una clase. Ya no hay que poner type, porque recuerden, ahora ya no estamos hablando de tipos, sino que estamos hablando de clases. Y hay una función para chequear que un parámetro sea de una determinada clase. La función se llama isInstance. Entonces tengo que preguntar si x es una instancia, es un objeto de la clase fracción. Ahí puse un comentario para dejarlo más claro. Ahí estamos asegurándonos que x sea de la clase fracción.
sea de la clase fracción. Y recuerden, bueno, lo que está implícito ahí es que isInstance devuelve un true o false. Y si es true, me deja pasar. Y si me deja pasar, entonces ahí puedo hacer la comparación de acuerdo a la forma que habíamos en su momento concluido, que era haciendo una resta esos dos valores, y ahí entonces me deja automáticamente un 0 si es que las fracciones son iguales, un número negativo si la primera fracción es menor que la segunda y un número positivo si es mayor. Entonces, ojo, aquí este método, a diferencia del anterior, tiene una singularidad, porque fíjense, en el ejemplo de uso se ve más claro. Hay dos objetos aquí, hay dos operandos, el F1 y el F2. El F1 es el primer operando. Y por tanto, dentro del método, ese primer operando nos vamos a referir genéricamente a él como self, porque siempre, por eso siempre los primeros parámetros de los métodos tienen ese nombre, self, porque siempre se aplican a un objeto de esa clase. Pero el segundo parámetro x, entonces va a ser, x va a ser el segundo operando. Y por tanto, si el primer operando es self, sus atributos van a ser self.numerador, self.denominador. Y los atributos del operando x serán x.numerador, x.denominador. Por eso entonces que allí, ¿no es cierto?, hablo de self.numerador, x denominador, etc. Así se distinguen y no se confunden. Ya, estoy, como les digo, con un nuevo problema estoy revisando cosas que vimos en la clase pasada. Entonces llego al más interesante, porque es el más, aparecen cosas nuevas acá, al método suma. El método suma. Fíjense cómo se invoca, f1.suma f2. O sea, el self va a ser una fracción y el f2 también tiene que ser una fracción. Y por eso me aseguro ahí, en el control de validez de parámetro, que el x, el parámetro x, que recibe el argumento f2, por ejemplo, sea una instancia de la clase fracción. Pero fíjense además, lo que dice el contrato, que este método me va a devolver una fracción como resultado, por supuesto, porque si yo sumo dos fracciones, el resultado es una fracción. Y por eso es que, me adelanto un poco, si ustedes se fijan, lo último que tiene este método es un return fracción. Me tiene que retornar una fracción como resultado. Y recuerden que al decir return fracción, voy a estar llamando al constructor de la clase. Porque cuando yo digo fracción, paréntesis, dos números, entonces se llama el guión bajo init. Y el guión bajo init, lo que en realidad devolvía, no era un objeto, me devolvía la referencia al objeto, me devolvía la dirección del objeto, la ubicación del objeto. Así que eso es lo que estoy aclarando aquí abajo, que este método crea un nuevo objeto de la clase fracción, que va a tener la suma. ¿Y por qué va a tener la suma? Bueno, porque lo calculamos. Calculamos ahí el numerador y el denominador, y este nuevo objeto fracción lo inicializamos con esos valores, el numerador y el denominador. Pero lo que en realidad va a devolver es una referencia a un nuevo objeto. Y por eso es que habitualmente cuando uno utiliza los métodos que devuelven objetos, lo que uno hace es asignar el resultado en otra referencia. Por ejemplo, ahí digo f igual f1.suma f2. Y esto es lo que significa, ¿no es cierto? F1 era la referencia a un objeto, por ejemplo, al objeto que tiene el contenido 1/2. F2 era la referencia a otro objeto que tiene contenido 1/3. Y si yo lo sumo, me va a crear un objeto con numerador 5, denominador 6, 5/6. Y lo que me entrega suma es esto, me entrega una flechita, me dice, mire, ahí quedó el resultado. Y yo lo que hago habitualmente es guardar esa referencia, en este caso la guardé en f. Entonces, como el método suma me entregó una flechita, guardo la flechita aquí en f. ¿Y por qué la guardo? La guardo porque lo más probable es que después la necesite, como lo vimos acá, en el programa, ¿no es cierto? En el programa vimos que cuando yo guardaba la referencia de la suma, después necesitaba esa referencia para invocar el método aString. ¿Se fijan? Así que normalmente uno la guarda. No es que sea obligatorio guardarla siempre. Vamos a ver después contextos ahí en que no es necesario guardarla. Pero lo normal es que sí. Así que eso es lo que vimos la clase pasada, estimadas y estimados. Vimos cómo se usaban, cómo se creaban objetos de una clase, cómo se invocaban métodos a estos objetos, cómo se aplicaban métodos a esos objetos, cambió la terminología. De hecho, y cambió la sintaxis.
decimos F1.suma paréntesis F2 y no suma F1, F2 como era con los módulos. Así que ahí hay una buena forma de distinguir lo nuevo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, por favor. Ah, bien, qué observador eres. Efectivamente, tal como tú te estás dando cuenta, yo le puse cel punto numerador nomás, no le puse guión bajo, ¿verdad? Justo porque quiero revisar eso, quiero revisar, verlo por segunda vez para que quede claro. Porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que vimos, que toda clase tiene que ser probada, ¿no es cierto?, tiene que ser testeada, porque ahora los tests se hacen una sola vez. Eso es lo que yo insinuaba acá en la forma general de la clase. Uno escribe la clase con todos sus métodos y en lugar de poner test para cada método, lo que uno hace es un test general para todos los métodos de la clase. Entonces uno pone este test fuera de la clase. Fíjense, no está intentado hacia adentro, está al mismo nivel de clase. Entonces aquí ponemos las instrucciones para probar esas funciones. Entonces, aquí va a aparecer la situación que tú planteas. A ver, ¿cómo podríamos probar la clase? Bueno, creando una fracción, la fracción 1/2, y por ejemplo, y así mato dos pájaros de un tiro, hago dos pruebas simultáneas, podría llamar a la función aString, porque si yo creé una fracción con numerador 1 y denominador 2, entonces al convertir la string me tiene que devolver el string 1/2. Así que ahí estoy en el fondo probando que el constructor creó el objeto correctamente y que la string también está devolviendo correctamente un resultado. Bueno, listo. Ahí probé el constructor y el aString. Tengo que probar ahora la otra función, el comparar. Ya, ¿cómo puedo probar el comparar? Bueno, creando una segunda fracción, la fracción 1/3, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces podría comparar F1 con F2. F1 es 1/2, F2 es 1/3. Por lo tanto, si las comparo, 1/2 es mayor que 1/3, ¿no es cierto? 1/2, 0,5, es mayor que 0,33. Así que la función comparar me debiera devolver un valor mayor que 0. Recuerden que comparar devolvía un menor que 0, igual a 0 o mayor que 0. Así que ahí estoy testeando la función comparar, que me devuelva un resultado correcto. De hecho, podría haber hecho un segundo assert ahí comparando al revés, F2 con F1, y ahí me tendría que haber devuelto un menor que 0, ¿verdad? Ok, quiero llegar a lo más importante, cómo probar si la función suma está bien hecha. Entonces, lo que podríamos hacer enseguida es sumar F1 y F2, 1/2 más 1/3, y el resultado debiera ser 5/6. Entonces, ¿cómo chequeo que el resultado de la suma sea 5/6? Miren cómo lo hice. Dado que no oculté el numerador y el denominador, que es lo que tú te acabas de fijar, entonces yo podría aquí acceder al numerador, decir F3.numerador. F3.numerador, si es 5 y el denominador es 6, quiere decir entonces que la suma estuvo correcta, ¿no? Entonces, esto lo pude escribir gracias a que numerador y denominador eran públicos. No los privaticé, no puse guión bajo. Bueno, y de hecho lo hice a propósito, un poco para revisar esto de los guión bajo, y también para compararlo con, por ejemplo, lo que uno se pregunta es, ¿por qué no hice un assert como este, F3 igual fracción 5/6? ¿Por qué no comparé si el objeto referenciado por F3 era igual a este objeto 5/6? ¿Verdad? Bueno, podría haberlo hecho así. Pero hay una razón conceptual ahí. F3 es una referencia, ¿no? Es como F2 y como F1, es una flechita, es la dirección de un objeto. Por lo tanto, en realidad aquí lo que se está comparando son flechitas. No se están comparando contenidos. Compara referencias y no contenidos. Y de hecho, como van a ser objetos distintos, F3 está en un lugar de memoria y 5/6 me lo creó el F3, me lo creó en otro lado, el F3 lo creó en algún lugar. Y fracción 5/6, como llama el constructor, me va a crear un objeto en otro lado y me va a entregar la referencia. Y como son objetos distintos, las referencias, las ubicaciones van a ser distintas. Y por tanto me va a devolver false, porque F3 no es la referencia de este otro objeto. Los objetos direccionados, los objetos referenciados tienen el mismo valor, pero ahí no estamos comparando los objetos referenciados, sino que estamos comparando las referencias. Entonces, por eso
es que tuve que dejar los atributos visibles para poder mirar ahí si me quedaban con el valor 5 y 6. Pero el peligro de eso me sirvió, tuvo una aplicación, ¿verdad? Me permitió mirar ahí el numerador y el denominador. Pero al ser visible fuera de la clase, al ser público, el peligro es que se modifiquen, accidental o premeditadamente. Y lo más terrible que pudiera pasar, ¿no es cierto?, es que alguien, por ejemplo, dado que el denominador y el numerador son públicos, me forzara un denominador cero, por ejemplo, ¿no? Y me echaría a perder una fracción. La fracción no puede tener denominador cero. Así que esa ventana que dejamos abierta, al no privatizar, al no proteger esos atributos, es este peligro. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Y ahí estaba, ¿no? La solución es ponerles nombres que comiencen con guión bajo, guión bajo. Entonces, ahí en el constructor, si yo pongo cel.guión bajo numerador y cel.guión bajo denominador, entonces ya no voy a poder mirarlos desde fuera. Bueno, y si no los puedo mirar desde fuera, entonces, ¿cómo voy a poder mirar el numerador para ver si el numerador es 5 y ver si el denominador es 6? ¿Cierto? No voy a poder ver entonces el resultado. Entonces, lo que habitualmente se hace es lo siguiente. Es que cuando uno declara algunos atributos como privados, poniéndole esto el guión bajo, y de hecho, a propósito, si yo trato desde fuera de usar un atributo privado con guión bajo, se va a producir un error, una excepción, y hasta ahí no más va a llegar el programa. Eso es lo bueno, porque eso es lo que queríamos, protegerlo, que no se intentaran usar fuera de la clase. Pero entonces, ¿y cómo lo hacemos entonces? Si yo quiero saber cuánto vale el numerador, lo que uno hace en ese caso, agrega métodos en la clase que permiten mirar el numerador, pero solo mirar, read only, no se pueden modificar. Entonces, yo puedo tener un método getNumerador y un método getDenominador, que lo único que hace me devuelve el resultado. Y por tanto, el test de la clase lo podría hacer llamando al método getNumerador y al método getDenominador. Y consigo el mismo efecto. Pero me quedaron protegidos los atributos numerador y denominador. Así que yo creo que eso contesta tu pregunta, ¿no? Sí. ¿Y también se podría hacer como en el hacer de la suma, hacer una comparación y que dé cero para ver si son iguales? Porque en el comparar... Bueno, por supuesto, ya. Tuché. La compañera me está haciendo ver que no estoy haciendo un test exhaustivo, porque aquí solo comparé si la primera fracción es mayor que la segunda. No estoy comparando si es menor y ni estoy comparando si es igual. Tuché, cierto, cierto. De hecho, tal como yo decía, cuando uno prueba funciones o métodos que devuelven un bool, uno debiera probar tanto el caso verdadero como el caso falso. Aquí debiera haber probado los tres casos también. Así que, propuesto. A pedido de la compañera acá. Entonces, mientras, para que se vayan entusiasmando, quiero que aprecien lo que vamos a hacer ahora. Ok. Estimadas, estimados, no sé si ya están disfrutando y apreciando lo que les acabo de mostrar ahí. Miren cómo estamos sumando las fracciones. Recomiendo dejar de chatear en este momento. Esto es lo nuevo de esta clase. Todo lo anterior era un repaso de lo que vimos la vez pasada. Esto es nuevo. Miren cómo sumamos fracciones. F1 más F2. Ah, qué bueno, qué cómodo. Qué claro, es mucho más claro decir F1 más F2 que decir F1.suma F2. Incluso es más claro que la notación de los módulos, suma F1, F2. Mejor, ¿por qué no usar el operador más? ¿Por qué no usar el operador mayor para comparar la fracción 1 con la fracción 2? ¿Por qué no usar la misma forma que teníamos para convertir a strings los tipos predefinidos? Por ejemplo, int o float. Si yo lo quería convertir en un string, decía str, paréntesis y el argumento. Aquí también vamos a poder usar el str para fracciones. Bueno, la respuesta está en el comentario que está a la derecha allí. Miren el comentario. Cuando yo escribo F1 más F2, lo que sucede es que se llama a un método de la clase que tiene el nombre
guión bajo, add, guión bajo. Ah, o sea, en vez de ponerle suma al método, en vez de ponerle nombre suma, le vamos a poner ese nombre tan extraño, que es el nombre predefinido del operador más. En vez de llamarle comparar al método que me comparaba dos fracciones, le voy a llamar gt, guión bajo. ¿Por qué será gt? Correcto, mayor que. Y por lo tanto ustedes estarán extrapolando, ¿no es cierto?, que además del add estará el sub, estará el mul, estará el div. Además del gt estará el lt, el eq, el lg, le, menor igual, ge, mayor igual, están todos. Con la convención que ustedes sospechan. Si ustedes intuyen que se llama de esa manera, lo más probable es que se va a llamar así. Entonces, estimadas y estimados, simplemente, para poder usar estos operadores predefinidos, y por eso puse allá arriba, la solución es con operadores, usando operadores, basta que nuestra clase, en lugar de llamar suma al método, le llame guión bajo, add, guión bajo. En vez de llamarle comparar, guión bajo gt, greater than. Para poder usar el string con la notación habitual, guión bajo str. ¡Tatán! Cómodo, ¿eh? Y lo bueno es que el programa queda muy claro, el programa usuario queda muy claro, ¿no? Así que basta ponerle esos nombres, nada más. El resto es igual. Cuando yo digo punto suspensivo, es porque es lo mismo que había antes. Repetí el gt simplemente para decir, bueno, ¿y qué pasa si agregamos el operador de igualdad? Y así entonces podríamos comparar, testear el resultado de la suma con igual. Claro, ¿por qué no? Yo puedo definir dentro de la clase de fracción el operador EQ, que es el nombre de del igual. Así que aquí sí me va a comparar contenidos, ya no me va a comparar las referencias. Qué bonito, qué cómodo. Python es de los pocos lenguajes orientados a objetos que tiene esta facilidad. No todos los lenguajes orientados a objetos la tienen. Sí. En este caso, cuando uno usa la notación del más y del igual, ¿conservan su prioridad? Por supuesto, claro. Muy buena observación, claro. Si tú tienes en un contexto multiplicaciones y suma, entonces si la multiplicación tiene prioridad se va a aplicar primero, por supuesto. Entonces, en el fondo lo que hemos hecho, estimadas, estimados, es agregarle al lenguaje Python tipos, comillas, clases, ¿no? Objetos que no tenían, ¿no es cierto? Python no tiene normalmente fracciones. Tiene enteros, tiene reales, qué sé yo. Entonces yo le agregué fracciones, incluso con una notación, con la notación habitual para datos numéricos. Esto, por supuesto, es la idea de que se agreguen aquellos clases de objetos que sea natural usar estos operadores. Porque, por ejemplo, supongan el otro día, las colas. ¿Tiene sentido en la cola agregar el método más? Bueno, podría tener sentido. Ustedes dirían, si yo pongo una cola más otra cola, ¿le podría yo dar una semántica? ¿Qué semántica se le podría dar a sumar dos colas? Poner una detrás de la otra. Correcto. Poner todos los elementos de la segunda cola detrás del primero. Entonces, cuando tienen un significado natural o intuitivo, lo que uno puede hacer es definirlo. Definirlo. Pero no todos. Por ejemplo, si redefiniéramos para las colas estos operadores de comparación, ¿cómo decir si una cola es mayor que la otra? Si tiene más elementos, puede ser, por ejemplo. Entonces, pues ahí depende de la semántica que uno quiera darle a los operadores. Esa es la gracia. Lo que hacemos en el fondo aquí es darle una nueva semántica, un nuevo significado a los operadores. Pero conservando la prioridad, como tú bien observas. Bonito, bonito. Y a propósito, dado que puedo usar este operador más para sumar fracciones, ¿se podrá también redefinir los operadores estos combinados? Por ejemplo, vean el ejemplo ahí. Si yo puedo hacer F1 más igual F2, ¿no es cierto? Cuando uno aplica
ese operador más igual para, por ejemplo, para enteros. Uno puede tener una variable a con el valor 3, una variable b con el valor 2. Uno dice a más igual b. Entonces, lo que va a quedar en a, ¿qué va a quedar en a? ¿Con cuánto va a quedar a? O sea, lo que quiero decir es que estos operadores modifican el primer operando, ¿eh? Lo modifican. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si lo aplicara a fracciones, si yo dijera f1 más igual f2, quiere decir que el resultado de la suma de fracciones f1 y f2 me va a modificar a f1. La va a modificar, la va a mutar. Y por eso a esto se le llama a veces operadores mutadores, que mutan el objeto, lo modifican. Porque el resultado va a quedar en f1. Y ojo, el nombre es muy curioso. El nombre predefinido es ladd. ¿Por qué L? Porque el add está a la izquierda, left add, porque es más igual, ¿se fijan? Más igual, está a la izquierda, ladd. Bueno, todas esas son convenciones que adoptaron los que diseñaron el lenguaje. Yo siempre les he dicho que los lenguajes son creaciones humanas, como los sistemas operativos, qué sé yo. No son creados por robots ni nada de eso. Así que ellos dieron esa convención. Y además está decirles que no solo uno puede redefinir el más, sino la resta, sub, la multiplicación, mul, y la división div. Y también para cuando no va a la izquierda. No va a la izquierda. Uno puede hacer guión bajo add, guión bajo sub, guión bajo mul. De hecho, eso les voy a hacer como ejercicio de esta clase al final. Pero lo que quiero hacerles notar es lo siguiente. Entonces, este operador en particular va a modificar el objeto. Y por eso aquí les puse en negrita para que les llame la atención. Fíjense que el numerador va a ser modificado, le voy a asignar otra cosa. El denominador también va a ser modificado. No tiene return, porque no estamos devolviendo otro objeto, sino que estamos modificando el objeto, el self. Por eso, genéricamente explico allá arriba, después del contrato, fíjense, este método recibe una fracción y no devuelve nada, no tiene return. Pero no es que no haga nada, no devuelve nada, pero me modifica el objeto. Modifica el self. Y aquí está, ¿no es cierto? Muy en evidencia que lo modifica, por eso lo puse en negrita, insisto, ¿no? Para llamarles la atención. Ojo, y uno, y a propósito del comentario que hacía el compañero acá antes, fíjense, aquí estamos redefiniendo el más para fracciones, el más igual para fracciones. Pero dentro yo puedo usar los operadores combinados para los tipos predefinidos. Por ejemplo, aquí este asterisco igual, ese es para los enteros, porque el self punto denominador es un entero y el x punto denominador es un entero. Así que aquí se está usando el asterisco igual de enteros. Y no se confunde, Python no se confunde, porque por los tipos concluye cuál es el operador que hay que aplicar. Así que es bien potente esto, es bien potente y cómodo. Operadores mutadores. Operadores mutadores. Pueden haber otros entonces métodos mutadores. ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando privatizamos, protegimos los atributos, el numerador y el denominador, poniéndoles los nombres guión bajo, agregamos estos métodos que permitían mostrar, pero sin modificar, mostrar un atributo? Lo que uno podría tener también, ¿por qué no? Métodos que modifiquen los atributos. Y la convención es a los que seleccionan los atributos get y a los que los modifican set. Un set numerador y un set denominador. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿para qué lo protegió? Pues, profe, si va a tener métodos que lo modifican, entonces, ¿para qué lo protegió? Bueno, porque teniéndolo protegido, yo puedo controlar qué valores se les puede asignar. Por ejemplo, fíjense en el caso del set denominador. Yo me aseguro que yo solo le pueda asignar valores distintos de ceros al denominador, de manera que no me pueden echar a perder la fracción. Pueden construir otra fracción, pero no la pueden construir incorrectamente. En el caso del numerador, cualquier entero yo le podría asignar al numerador, pero al denominador no. Así que cuando uno hace clases
de uso generalizado, uno le pone todo tipo de métodos porque en algún momento a alguien le puede ser útil. Tal como, no sé, pues cuando yo les presenté en su momento los métodos que habían para la clase LIST, que ayer aprendimos, ¿no es cierto? El martes aprendimos que era una clase, no era un tipo, la clase LIST. Y ahí vimos el insert, el pop, el append, el extend, el remove, qué sé yo. Y les conté algunos, hay más. Si uno hace help, list, ahí aparece toda la lista de métodos. O en los diccionarios, cuando les presenté, los diccionarios también es una clase, la clase dict. Y si uno quiere ver, yo les presenté algunos métodos del diccionario, si uno quiere verlos todos, hace help, dict, y ahí les va a aparecer la lista de métodos. Así que cuando uno construye clases que quiere que sean de uso para otra gente, para usarlo en otras aplicaciones, entonces lo hace de la manera más completa posible, con operadores, con estos operadores mutadores, con estas cosas, con los modifiers. Esto se les suele llamar modifiers. Estos métodos que modifican un atributo del objeto, los modifiers. Bueno, en fin, terminología nomás, nombre. No nos hemos preocupado de simplificar la fracción. ¿Se han fijado? Hemos dejado nomás que el resultado quede según lo que resulte nomás. Entonces, les quiero mostrar que la simplificación la podemos hacer en dos sabores. A ver, podemos simplificar una fracción pero dejar el resultado en una nueva fracción, o podemos dejar el resultado en la misma fracción. Aquí vamos a ver los dos casos. Veamos el primero. Le llamé simple nomás. Estuve craneando qué nombre ponerle, al final le puse simple. Le puse un nombre simple, un nombre sencillo. A ver, veamos la receta de diseño. Simple, no recibe nada como parámetro y me entrega una fracción como resultado. Entonces la definí de manera que me entregara una nueva fracción en que se haya simplificado el self, pero la idea es que el self no se modifique. Por ejemplo, miren el ejemplo ahí. Si yo tengo la fracción 2/4 y le aplico el método simple, fracción 2/4, punto simple, yo quiero que me entregue la fracción 1/2. Pero que la fracción 2/4 no se toque. Una nueva fracción con el resultado. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Sacaríamos el máximo común divisor entre el numerador y el denominador de la fracción, ¿verdad? Y después, si quiero entregar una nueva fracción, tendré que decir return fracción, llamando al constructor de la clase, y ahí le pasaré el numerador dividido por m y el denominador dividido por m, de manera de entregar la fracción simplificada. ¿De acuerdo? O sea, para simplificar, tengo que sacar el máximo común divisor, y yo quiero entregar una nueva fracción, return fracción. No estoy modificando el self, estoy entregando una nueva fracción, por eso lo dejé explícito arriba en la receta de diseño. Una nueva fracción. Y a propósito, aquí hay un detalle. El MCD. ¿Dónde poner el MCD? El MCD era una función que hemos usado hace tiempo, ¿no es cierto? Y no la habíamos usado con objetos. Es una función tradicional. Y de hecho, fíjense que se llama con su nombre, MCD, paréntesis y los argumentos. No pongo self.mcd, no es un método de una clase. Entonces, hay dos alternativas. El MCD puede estar fuera de la clase, puede estar en otro módulo, puede estar en un archivo como única instrucción, como única función, por ejemplo, un módulo que tenga solo la función MCD. Esa es una alternativa. Y la otra, que a veces se produce, que uno necesita a veces, cuando está construyendo la clase, se da cuenta que le hace falta una función tradicional, una función como esta. Supongamos que MCD no estuviera en otro lado. Entonces, yo la puedo definir aquí adentro. Fíjense, está indentada, está al mismo nivel del def simple. O sea que está dentro de la clase fracción. Pero aquí la escribo de la manera tradicional, con XY, no con self. Yo no quiero que se llame de la forma fracción.mcd, no. Esta es una fracción tradicional. De hecho, ahí está la prueba, ¿no es cierto? La llamé con sus dos argumentos. Entonces, si yo pongo una función tradicional dentro de la clase y quiero que se use con la notación tradicional, entonces tengo que decirle a Python que es como si esta función hubiese estado afuera. Es como si esta función fuera global a la clase.
Y eso se logra con esta instrucción, global MCD. Listo. Si estuviera fuera, no tengo que hacer nada de esto. La uso nomás, con su nombre, MCD. Pero si yo la defino dentro de la clase, entonces la defino, pero tengo que decir que es como si estuviera fuera. Global MCD. ¿Se entiende? Sí. ¿Y si lo ocupo después fuera de la clase, me va a servir? Sí. Sí, pero no como método de la clase. O sea, tú no la vas a poder llamar como esas de allá arriba. Como esas de allá arriba. Porque esas de allá arriba la tienes que llamar en la forma fracción punto simple. En cambio esta, como es una función tradicional, no la puedes llamar como fracción punto MCD, pero sí podrías llamarla con su forma normal, en la medida que sea pública. En este caso la estamos dejando pública. Así que la podrías llamar. Pero ahí tendrías que decir, nunca lo he hecho para serle franco, pero supongo que habrá que decir el nombre de la clase, habría que decir fracción.mcd. Fracción.mcd. Sí. ¿El global MSD es para que la función se pueda usar desde cualquier lado o es para que... Es lo que él preguntaba, claro. Bueno, normalmente, a ver, lo que pasa es que a lo mejor no fue un buen ejemplo este, porque MSD quizás es una función de uso muy común, así que como es una función de uso muy común, lo mejor es tenerla en otro lado, fuera, porque no es solo para esta clase de fracción, sino para todo uso. Pero con esto quiero decirle, imagínense que ustedes están escribiendo una clase y les surge la necesidad de tener una función tradicional, una función que la quieras llamar con la forma tradicional. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Supongamos que MSD la estamos inventando por primera vez. Entonces, la invento aquí, pero quiero que se use en la forma argumento-argumento. Entonces, la tengo que definir, pero decir que es como si fuera una función no de la clase. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Veamos el otro, la otra alternativa. Les dije que para simplificar podemos hacerlo en dos sabores. Uno es entregando como resultado una nueva fracción que esté simplificada y la otra es una función que me modifique el objeto, que simplifique la fracción. Por ejemplo, miren el ejemplo que puse ahí. Si f tiene la fracción 2/4, si yo hago f.simplificar, lo que yo espero es que f quede con 1/2. O sea, que se modifique el f. Entonces, un momentito por favor. Entonces, lo que hacemos es simplemente modificar los atributos, pues. Entonces, saco el máximo común divisor y el numerador lo divido por m y el denominador lo divido por m. Pero no hay un return, ¿se fijan? No hay un nuevo, no puse allá arriba en la descripción, en la receta de diseño, no puse que entrega una nueva fracción, sino que puse simplifica self, modifica self. ¿Vale? Sí, por favor, fuerte. La función apps hay que importar el módulo max. ¿Perdón? Para la función apps, la que ocupaba el anterior para el valor absoluto de x. No puedo entender. ¿Qué función? Función apps. Ah, no, apps. Acuérdate que esas son funciones que no están en ningún módulo, se usan directamente. Sí. Apps, valor absoluto. ¿Te acuerdas? Apps de -3, por ejemplo, te devuelve 3. Ya, pero tú parece que tenías otra pregunta antes de la de él. Era esa, mira, ya. Qué curioso cómo se enlazaron las preguntas. Transmisión de pensamiento. Supongo que esto le saltó el apps porque piensan que MSD no está predefinida. Tuvimos que escribirla y en su momento yo les puse que, ¿se acuerdan cuando se las planteé en una clase? Les dije que averiguaran el algoritmo de Euclides, este algoritmo recursivo de Euclides. Ya está, para ir finalizando. A ver, miren esto. La primera fracción f1 está creada en la forma tradicional. Yo voy a dar el numerador 1 y el denominador 2. Pero yo supongo que estarán de acuerdo conmigo, ¿no es cierto?, que si yo digo fracción 3 nomás, entonces eso, si yo doy un número entero,
quiere decir que es la fracción 3 dividido por 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso debería ser equivalente a poner fracción 3,1. Si yo digo fracción nada, paréntesis, paréntesis, y no doy ni numerador ni denominador, entonces lo lógico es que sea una fracción, no sé, pues neutra, 0,1. ¿Ya? Ojo, hasta ahí, todavía no voy a ver estas tres últimas, las tres primeras. Hasta ahí eso se resolvería simplemente, estimadas, estimados, ¿con qué? ¿Perdón? Con parámetros por omisión, exacto. O sea, si es que no me dan el x, va a tomar el valor 0. Si es que no me dan el y, va a tomar el valor 1. Con parámetros por omisión. Listo. Perdón. Ya. Pero veamos la F4. Fíjense que la fracción F4 yo la estoy creando con el constructor, con el guión bajo init, pero le estoy pasando un string como parámetro. Un string como parámetro. Y yo quiero, si yo puse 1/2, yo quiero que me cree una fracción tal como si la hubiese creado con 1,2, con numerador 1 y denominador 2. Eso es lo que yo quiero. Entonces, fíjense que ya los parámetros del constructor no siempre van a ser enteros. En este caso va a ser un string. Y me adelanto un poco. Por lo tanto, el constructor, el guión bajo init, va a tener que primero examinar el tipo del parámetro. Por ejemplo, ahí estamos mirando si el tipo es string. Y si el tipo es string va a ser una cosa. Si no es string, lo va a analizar de nuevo, porque ya les quiero contar el último caso que les estoy proponiendo acá. Entonces, fíjense, puede recibir 0, 1 o 2 parámetros, puede recibir parámetros enteros y puede recibir parámetros string. Y miren este último caso, el F5. Puede recibir una fracción como parámetro. Y a ver qué sentido tendría esto. A ver, yo estoy creando aquí una fracción cuya referencia voy a guardar en F5, pero si le paso F1 como parámetro, quiere decir que yo quiero que esa fracción nueva que se cree tenga los mismos valores que la fracción F1. Por eso dije la fracción con los mismos valores que F1. ¿Y F1 que tenía? Un medio. Ojo, ustedes dirán, bueno, ¿por qué no se hizo así? F5 igual F1, como lo estoy poniendo acá en este último ejemplo, F6 igual F1, porque esta es otra cosa distinta. Recuerden que eso, como estas son referencias, aquí es una asignación entre referencias. Y por tanto lo que va a hacer es simplemente ponerle otro nombre, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? F1 está allá. Si yo aquí digo F6 igual F1, lo que va a pasar que el F6 se le va a copiar lo que hay en F1. Va a pasar esto. Esto se copia acá. Y por tanto, tanto F1 como F6 van a hacer referencias al mismo objeto. Así que, por eso, estas dos cosas son distintas. Aquí estoy creando una nueva fracción que tiene los mismos valores que F1. Pero acá no estoy creando una nueva fracción. Le estoy poniendo otro nombre a la fracción que ya existía. Es un alias nomás. Un alias. Entonces, la buena noticia es que en realidad uno mira esto y dice, bueno, entonces necesito varios constructores. No. Bastaría que escribir el constructor con más cuidado, de manera que distinga entre los diferentes tipos de los parámetros. Fíjense, por ejemplo ahí, lo primero que hace el constructor es preguntar si el parámetro x es string. Porque si es string, entonces tiene que buscar dónde está el slash. Y lo tiene que buscar porque las fracciones no solo son un medio, sino que podría ser 1237 dividido por 789. O sea, los números enteros ahí pueden ser muy grandes. Por lo tanto, tengo que buscar dónde está el slash. Y lo que está antes del slash sería el numerador y lo que está después del slash sería el denominador. Y como son parte de un string, voy a tener que convertir esa parte a entero para guardarla en el numerador y la otra, la que está después del slash, convertirla a entero y guardarla en el denominador. Ya, entonces, ese es para el caso que el tipo sea string. Pero también vimos que podía ser del tipo fracción. Y recuerden que para preguntar si algo es del tipo fracción había que usar esta función isInstance. Entonces, si x es una fracción, entonces lo que tengo que hacer es copiar el numerador y el denominador de x
en el numerador y el denominador del objeto que estoy creando. Y si no es ni string ni fracción, entonces van a ser enteros. Y en ese caso, simplemente asigno los valores. Y ojo, en cualquiera de los casos, y por eso es que esto está fuera del mismo nivel del if ahí, en cualquiera de los casos tengo que asegurarme que el denominador no sea 0. Así que ahí pongo un hacer para que no se vaya a crear una fracción incorrecta. Sí. Profe, ahí el segundo, en el que decís que x es fracción, Ajá. eso es lo que estaría haciendo para asignar al F5. Exactamente. Exacto. Exacto. Porque ahí no es ni string ni es entero. Es un F1. ¿Eh? Es una fracción. Y si hubiera puesto, por ejemplo, fracción de 1,2, sería lo mismo. ¿Cómo fracción de fracción? No te entiendo. ¿Cómo? Aquí dices tú, como ejemplo. En vez de F1 hubiera puesto directamente fracción 1,2. Ah, por supuesto, pues, por supuesto. Claro, eso es lo que yo puse acá, porque como es equivalente a eso. Lo que pasa es que aquí les quise comentar toda la flexibilidad que tiene esto. O sea, los parámetros pueden ser de cualquier tipo. Porque a veces tú no vas a conocer, como aquí, está a la vista lo que tenía la fracción F1. Pero si no estuviera a la vista, tú quieres, bueno, quiero duplicarla, quiero sacar una copia. Entonces lo haces así. Buena pregunta. Ya, eso. A ver, ¿se acuerdan que al final de la clase pasada les conté que las clases se podían probar de dos maneras? Con un conjunto de instrucciones ahí abajo después de la clase que hiciera todas las pruebas, o con una clase que pruebe la clase. A propósito, en la tarea, la parte 1, por si ya la quieren empezar a hacer, lo que estoy pidiendo es hacerlo con una clase. ¿Eh? La prueba de la clase cola que les estoy proponiendo lo tienen que hacer con una clase test cola. ¿Eh? Tal como aquí, por ejemplo, la clase fracción, la vamos a probar con una clase test fracción. Test fracción. Entonces, como buena clase, tiene que tener un constructor, def-init-. Y puede tener otros métodos, puse uno más nomás, test. Un constructor, --init y el test. Entonces, habitualmente, para probar clases, lo que uno hace en el constructor, declara objetos de la clase que quiere probar. Y ahí voy a declarar 3 para probar todas las cosas, todas las formas que vimos del constructor, ¿no? Entonces ahí voy a crear una fracción con 2 enteros, otra fracción con un string y otra fracción con una fracción. Con una fracción. Entonces, estimado, en el constructor uno crea objetos y después en el test prueba las operaciones con estos objetos. Ya, voy a probar solo estos últimos, ¿ah? Por eso puse puntos suspensivos. Con puntos suspensivos quiero decir todas las pruebas que habíamos hecho antes. Me voy a concentrar en lo nuevo. Por ejemplo, sería interesante probar si me funciona bien el constructor con string. ¿Eh? Quiero probar si el objeto referenciado por, el cell.f2 queda efectivamente con un tercio, con un numerador 1 y un denominador 3. Así que con eso estoy probando el constructor. El otro, el F3, que ¿no es cierto? Le pasé otro objeto como parámetro, también lo estoy probando para ver si efectivamente queda también con un tercio. No hemos probado el más igual, así que yo podría sumar la fracción F1 que tiene un medio con la fracción F2 que tiene un tercio. Entonces, ese más igual me debiera dejar en la fracción F1 5/6. Así que ahí estoy testeando el más igual. Sí. Claro. A ver. Fracción, recuerda que cuando yo digo fracción aquí, esto llama al constructor. Y el constructor devuelve una referencia, ¿no? Pero aquí lo estoy comparando con el igual igual. Y el igual igual, recuerda que lo redefinimos, estaba por acá, cuando les conté de los operadores, lo redefinimos de manera que me compare los valores, los objetos referenciados. Pues porque está redefinido el EQ, por eso podemos hacer eso. Bueno, aquí lo mostraba. Ahí ya no estamos comparando las referencias, sino que estamos comparando los contenidos.
los objetos. Sí. Por supuesto. De hecho, es más, se pone en el mismo archivo. A ver, me explico. A ver. Voy aquí al comienzo. Aquí. Entonces, yo escribo la clase fracción. Tengo dos maneras de probarla. Lo puedo poner aquí instrucciones aisladas, como lo habíamos hecho aquí. Al final ahí pongo esas instrucciones para probar todo. Entonces, en vez de poner esas instrucciones así independientes, lo que puedo hacer es encajonarlas, empaquetarlas en una clase, ¿no? Así los programadores más profesionales hacen eso, hacen clases que prueban fracciones, que prueban clases, perdón, clases que prueban clases. En vez de poner las instrucciones pongo eso. Y a propósito, me adelanto un poco. Como esta es una clase, después tengo que crear un objeto de la clase test fracción. Y al crear, después quiero llamar a test para que efectivamente se ejecuten estas instrucciones. Entonces, creo un objeto y después llamo para ese objeto t al método test para que efectivamente se hagan estos chequeos. Bueno, a ver, habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Que había probado el más igual. No había probado antes estos modifiers, los que modifican los atributos. Por ejemplo, yo quiero cambiar el denominador del F3. F3 tenía F2 tenía 1/3, ¿no es cierto? Y ahora le quiero poner 2/4. Y por lo tanto, para ver si funcionaron bien, después yo debería mirar si el F3 quedó con 2/4. Ahí estoy testeando en el fondo los set atributos. Quiero probar el simple, para ver si simplifica bien esto. Entonces, el F3, que es 2/4, al simplificarse deberá devolver la fracción 1/2. Y ojo, sin haberme modificado la fracción F3, deberá seguir siendo 2/4, porque simple devolvía una nueva fracción, así que ahí me aseguro. Sigo testeando el simple, que no, también que me devuelva la fracción simplificada, pero que no me la modifique. Ahí chequeo con eso. Y otra cosa distinta es simplificar. Simplificar, ahí sí el resultado tiene que quedar en la misma fracción. Si la fracción F3 tenía 2/4, entonces la fracción F3 tiene que quedar con el contenido 1/2. Así que bueno, yo les contaba anteriormente, ¿no es cierto?, que uno tiene que aquí poner una secuencia creativa de instrucciones que prueben todo, para que sea una clase probada, segura, robusta se dice. Lo digo porque, por ejemplo, en la tarea que les acabo de dar, es una tarea que se puede hacer en grupos de 2, no es obligatorio, pero si quieren hacerlo en grupos de 2, una manera de repartirse el trabajo es que una persona haga la clase cola, que ya se las di especificada, y la otra persona haga la parte 2, que va a usar la clase cola. Eso lo voy a publicar la próxima semana, el martes, después de la clase del martes. Entonces, la persona que hace la parte 1 tiene que garantizarle a la persona que hace la parte 2 que la clase cola está impecable. Y la única manera de garantizarla es haciendo un test exhaustivo, ¿no? Así que eso tienen que hacer. Ojo, lo digo porque, por ejemplo, no sé si ya echaron un vistacito al enunciado de la tarea, pero, por ejemplo, una de las variantes que hice en el enunciado es que estoy pidiendo colas con un número máximo de elementos. Por ejemplo, cuando yo creo una cola, decirle que tenga máximo 3. Entonces hay que probar si eso funciona bien, porque si yo hago 3 poner, el cuarto poner debiera rechazarse, porque ya se superó la capacidad máxima de la cola. Así que, ojo con eso, con probar bien la clase cola para entregársela garantizada al compañero o compañero que va a hacer la segunda parte, o a ustedes mismos que van a hacer la segunda parte, que van a querer confiar en que lo que escribieron antes está correcto. Sí. Para ese caso de que supera el máximo, ¿basta con corregir el error o aumentar? No, porque no, a ver, lo que tienes que evitar tú que te quede incorrecta la cola. O sea, si definiste la cola con 3 elementos, con un máximo de 3, el cuarto poner no debiera resultar, no debiera echar a perder la cola, no debiera agregar un cuarto elemento, debiera dejarla tal como estaba, por ejemplo. Ya, termino con el ejercicio de hoy día jueves o al martes. Entonces, es más simplecito el ejercicio para el martes. Lo que quiero es que me modifiquen un poquito la clase fracción, pero no con todas las cosas, sino con las operaciones básicas nomás, suma, resta, multiplicación y división. Así que completar la clase fracción
y escribir un programa que satisfaga ese diálogo, que lea dos fracciones, ojo, las fracciones las lee como strings, fíjense, 3/8, 1/4, después lee el operador, la operación que se quiere realizar, y me escribe el resultado simplificado. Si ustedes miran eso, se van a dar cuenta que está simplificado. Tiene que estar simplificado. Bien, si no hay preguntas, quedamos hasta acá. Nos vemos el martes.